Muchas gracias por asistir a esta sesión inaugural del quinto curso de divulgación, los avances de la química y su impacto en la sociedad. Por supuesto, bienvenidos a esta sede del Centro de Química Orgánica, CENQUIOR, y al Instituto de Química Orgánica y al CSIC. Bueno, realmente estoy muy contento, ¿no?, porque la expectación es grande. Hoy tenemos a un gran conferenciante, pero también un poco por el interés que habéis ido mostrando desde que se anunció esta nueva edición del curso. Pues yo sí que esperaba que hubiese bueno, pues esta presencia. Siempre el día de la inauguración siempre hay más gente, pero bueno, en general esperamos que sea un curso muy fructífero. Daros las gracias a los asistentes, porque la experiencia ya tras 4 años, este es el quinto, o 4 ediciones, esta es la quinta, y 6 años y medio de organizar este tipo de actividades, pues la verdad es que al final esto tiene algún valor porque vosotros, los asistentes, preguntáis, y por lo tanto esto es para que todos podamos discutir, hablar de química en base a lo que evidentemente nos van a contar en una ponencia, una conferencia, en una mesa redonda. La presentación va a ser breve, pero yo tengo que decir algunas cosas antes de presentar a nuestro ponente de hoy. Y tengo que primero dar las gracias al CSIC, que es el que nos acoge, dar las gracias al Centro de Química Orgánica, que es el que nos cede esta sala, y a mi instituto, el Instituto de Química Orgánica General, y a las personas bueno, pues que lo dirigen o que en cierto modo tienen alguna responsabilidad, como Rosalía Collado, Eduardo García Junceda o Gema Asunción, que se han volcado en apoyar este curso. También tengo que dar las gracias a nuestros informáticos, a Patrick Mutel y a Javier Reyán, porque Javier Renau, porque realmente nos han hecho una mano, bueno, en el tema informático del ordenador, pero también con el streaming. Es una importante novedad este año, ¿no?, el streaming. Se va a poder ver desde todos los sitios del mundo. Sabéis que este curso tiene una página web, que es losavanceslaquimica.com, y que, claro, yo como administrador de esa página web sé quién la visita o desde dónde se visita, y resulta que el 80%, 85% de las visitas que recibe esa página web vienen de Latinoamérica, y casi la mitad de las visitas son de México, ¿no? Bueno, no es sorprendente porque México es un país muy poblado, donde además la química es una actividad muy potente. Y entonces eso también se ha visto reflejado cuando anunciamos ya esta edición del curso, donde ya ha habido muchas solicitudes pues, para seguirlo vía streaming. Gracias a los principales patrocinadores del curso, la Asociación de Químicos de Madrid, con Valentín González aquí presente, y a la Real Sociedad Española de Química, sección territorial de Madrid, con Juanjo Vaquero, bueno, Juan José Vaquero, Juanjo, con que conozco hace tantos años, pues Juanjo Vaquero, su presidente. Pues gracias a ello pues podemos también llevar a cabo este curso, y especialmente podemos llevar el curso pues a todos los lugares del mundo que no quieran ver, pues eso, vía streaming, donde la producción corre a cargo de Luciérnaga Solar, y la empresa que nos va a gestionar esto es Documfy. Tengo que decir que el curso damos un diploma que vale nada más que para decir que uno ha asistido a este curso, y yo creo que cuando uno asiste a este curso, vale, sí. Entonces, cuando uno asiste a este curso, pues yo creo que el principal aval de la calidad del curso es la calidad de sus ponentes, ¿no? A todos ellos les tengo que dar las gracias, porque siempre me pasa lo mismo. Al final, el problema de hacer el programa del curso es tener que dejar a algunos amigos que les gustaría dar alguna charla, y al final no podemos estar todos. De hecho, este año tenemos importantísimas novedades en el curso, porque prácticamente el 80% del curso es totalmente nuevo, con 11 de 19 temas que nunca se han tratado, y otros temas que en años anteriores pues había tratado, pero que se han actualizado porque han pasado 2 o 3 años desde la última vez que hablamos de esto, ¿no? Como digo, solamente damos un diploma de asistencia. Para tener ese diploma pues hay que cumplir un número de asistencias mínimas, ¿no? Aquí yo he hecho una lista de los que a través de correo electrónico o bien la página web pues han mostrado interés, lo que he pedido una preinscripción, aunque no era obligatoria, y entonces os la voy a pasar para que vosotros veáis que el nombre es correcto, está por orden alfabético del apellido,
si la dirección de correo electrónico es correcto, y si queréis, y si vais a querer el diploma al final, pues hacéis una firma, un garabatillo en el otro recuadro y ya vamos contando el número de sesiones a los que asisten, ¿no? No todo el mundo, los que están aquí apuntados, les interesa un diploma, pues bueno, no hace falta que apuntéis nada, o si queréis que os mantenga informados, pues os apuntáis, especialmente el correo electrónico. También habrá gente que aquí no está apuntada, pues que aprovechen unas páginas que hay al fondo, al final en blanco, los recuadros, y ahí nos dan sus datos. Me gustaría, aunque el curso es para todo el mundo, para público en general, y tenemos aquí público desde muy jóvenes hasta ya veteranos en esto de la investigación química, me gustaría hacer una mención especial a los profesores de secundaria y a sus alumnos, porque realmente algunos a lo mejor me seguís a través de las redes sociales o me seguís a través de mis programas de radio, los en los que intervengo, y yo siempre digo que esa profesión es importantísima para que un país pueda progresar. Y tanto desde la Real Sociedad como desde la Asociación de Químicos, pues queremos colaborar en lo posible con los profesores de secundaria. Por lo tanto, si no os importa y sois profesores de secundaria y no está recogido en estas hojas, y os interesa, pues decírnoslo, ponerlo, porque queremos estar en contacto con vosotros, pues eso, con las actividades de la Real Sociedad y de la Asociación de Químicos. A la gente que quieran, digamos, tener un diploma de asistencia y que nos sigan por streaming, porque no van a estar en Madrid o no pueden estar, pues nos fiaremos un poco de ellos y de que algún comentario que nos puedan hacer bien vía web, vía redes sociales, vía con el hashtag AQUIS5, AQUIS sin la U, porque es Avances Química Impacto Sociedad 5, ese va a ser nuestro hashtag en Twitter, podéis hacer preguntas, comentarios a lo que se esté aquí debatiendo, y Luis Moreno, que va a ser nuestro Community Manager, pues nos tendrá todos informados. Luego también os podéis conectar a ese tipo de actividades a través del canal de Don Kung Fai, que bueno, en la página web del curso figura la dirección web de DocumFi, que espero que se esté viendo. No sé si está la gente ya protestando porque no se ve el streaming o porque sí, espero que sí. Os hacéis seguidores del canal de DocumFi y ahí, pues que es la plataforma LaperStream, ¿no? Y entonces ahí podéis también hacer comentarios. Bueno, y yo nada más, simplemente desearos que disfrutéis del curso. Bueno, sí quiero decir una cosa importante, que aunque aún quedan unas semanas para ello, pero quiero recordarlo ahora, es que el curso se celebra los jueves por la tarde a esta hora, en este sitio. Lo que pasa es que vamos a hacer una excepción con la sesión que en principio estaba programada para el 17 de diciembre, que pasa al miércoles 16 de diciembre, también en este sitio y a esta hora. Ya también siempre os recomiendo que se eche un vistazo a la página web, porque ahí es donde se van a poner pues las novedades que pueda haber inesperadas del curso, cambio de horario, cambio de tema, lo que sea, cualquier cosa puede ocurrir, ahí os informaremos. Y también ahí se colgará luego la información, el material que que se va presentando en el curso, con algún pequeño post resumen, pues para el que esté luego interesado o no haya podido asistir, pues lo pueda descargar. Y bueno, yo voy a pasar, Luis, vas pasando la hoja y que vayan firmando, y luego, si acaso, que la dejen allá atrás. Y yo voy a presentar a nuestro ponente de hoy, que es el profesor Pedro Campos, un viejo amigo de hace muchos años en tareas en química orgánica, en la Real Sociedad Española de Química, y Pedro es una persona que combina perfectamente las muchas facetas que debe tener un investigador, que es profesor universitario con sus clases, gestión de la política científica, ha sido el primer rector de la Universidad de La Rioja, fue el primer rector, aunque realmente oficialmente era el presidente de la comisión gestora, pues estaba creando la universidad. Dentro de 200 años, Pedro, tendrás un monumento allí en el campus, seguramente. Y además es una persona interesada en llevar la ciencia a la sociedad a través de tareas con centros educativos, con tareas de divulgación, etcétera. Organiza una escuela de verano de la que él luego nos va a hablar, porque creo que interesa a muchos de los asistentes acudir a ella. La gente que siempre ha estado muy contenta. Y no voy a
soltar ya más rollo, porque como he dicho siempre en todas las presentaciones de todos los de anteriores sesiones del curso, anteriores ediciones del curso, pues el currículum de Pedro está colgado en la página web del curso y si tenéis interés, pues allí podéis ver, además una foto en la que le han hecho una gran foto que podéis todos admirar. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias Pedro por estar aquí y bueno, esperamos que disfrutemos todos del curso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Bernardo, por la presentación. Y lo primero, por supuesto, dar las gracias también oficialmente a todos los que organizan este curso. Creo que es una referente, ¿no? Un referente en la divulgación de la química en este país, este curso. Y esperemos que este quinto pues, se pueda repetir en otros años, ¿no? Yo, en principio, bueno, me embarcó Bernardo en esto y me dijo, hombre, aprovechando que es el año de la luz, ¿por qué no cuentas algo de esto? La luz, el color, la química. Y aquí estoy a intentar comentaros un poco esto. Va a ser una cosa un poco variada, ¿no? Los que me conocen, ya también lo ha dicho Bernardo, soy un forofo de la historia de la ciencia, de la historia de la química, entonces aparece la historia, pero también intentaremos hablar un poco de investigación o un poco de otras cosas, ¿no? Incluso casi hasta de política científica, por lo menos, ¿no? Bien, empezamos pues, decíamos que es el año 2015, el año internacional de la luz. En diciembre del 2013, la ONU declaró al año 2015 como Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz. Yo diría que los que hicieron esto estaban mirando casi más la segunda parte que la primera, pero bueno, vamos a dejarlo así. Automáticamente encargó a la UNESCO, que ya sabéis que es la parte de la ONU que se dedica a la educación, cultura y ciencia, que interaccionara con los estados para conseguir pues, una serie de actividades, una serie de cuestiones durante todo el año. Por supuesto, lo primero que hicieron fue hacer una bonita página web que tenéis ahí, página web que está muy bien, ahora comentamos algunas cosas, y también en España se hizo una página web similar, que es esta de aquí. La primera pregunta que podemos hacernos, que también viene reflejado en el papel, digamos, de la ONU, es, bueno, ¿por qué se eligió este 2015? ¿Cuáles son las razones, ¿no? Y las razones son unas cuantas, algunas, bueno, traídas un poco por los pelos, que se dice, pero bueno, ahí están, ¿no? Hay una serie de hechos históricos, de efemérides, que de alguna manera nos pueden recordar un poco que este año 2015 celebramos una serie de acontecimientos históricos que tienen que ver con la luz, ¿no? El primero es seríamos 1000 años de los trabajos de Alhazen. Alhazen sería el nombre digamos, latino del Ibn al-Haytham, que era un árabe que vivió en Basora y que es uno de los grandes matemáticos, físicos del medioevo, ¿no? No está claro que ese año fuera uno claro, ¿no? Pero bueno, han elegido, en esa época es cuando él hizo esos trabajos, sobre todo en óptica. Hablaba de las lentes, de los espejos. El siguiente, Fresnel, ya es un poco más claro, porque ya sí que hay un año claro. Fresnel, un físico francés, habla del carácter ondulatorio de la luz el año 1815. Bueno, hay que decir que no es el primero que habla de esto. Huygens, 150 años antes, ya había dicho que la luz era una onda. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos, digamos, una cuestión. Sí que es algo realmente importante, sobre todo en el mundo tecnológico actual, los trabajos de Maxwell, en el que tenemos 150 años de la publicación de, digamos, la obra seminal, ¿no? Que es la teoría dinámica del campo electromagnético. Ahí está cómo se mueve la luz, cuál es la luz, cómo funciona, todo el desarrollo matemático. Es uno de los grandes hitos, digamos, de la física en el mundo. Y por supuesto hay dos fechas de Einstein. Como no, hay que sacar a Einstein, ¿no? El efecto fotoeléctrico aparece en uno de los trabajos suyos de 1905 y en el año 1915 Einstein en su teoría general de la relatividad, que por cierto
Ayer se celebraba justamente el aniversario, ayer fue cuando se publicó ese trabajo. Hablaba, por supuesto, de la luz en el estudio de la cosmología, ¿no? O sea que realmente hay una serie de argumentos históricos que nos permiten hacer esto. Si vamos un poco a la página web, vemos que hay una serie de cuestiones. Bueno, ¿por qué importa la luz? Y hablamos de la fotónica, lo importante que es la fotónica, la energía en todos sus aspectos, el impacto económico de la luz en sentido amplio, ¿no? La luz, la radiación, etc. Y por supuesto la conexión. Por ejemplo, hoy día no se concibe una conexión por fibra óptica, que sin la fibra óptica, quiero decir. Entonces está claro que la luz es uno de los grandes vías para comunicarnos. Además hay una serie de temas interesantes que hablan, bueno, pues láseres, la luz y la vida, la luz y la naturaleza, las fuentes de luz, el arte y la cultura. Como veis, se habla de todo. No, de todo no. Porque aparecen aplicaciones tecnológicas, luces cósmicas, luz para el desarrollo, historias sobre la luz. Pero la química, ¿dónde está la química? No hay ni una sola referencia a la química en la página web del Año Internacional de la Luz. Pero no solamente en la página del Año Internacional, tampoco en la página española. La página española, no sé si hay abundantes referencias a las compañías eléctricas, que es donde está el dinero. Iberdrola, lo de Endesa, no sé qué, compañías de iluminación, Real Sociedad Española de Física, alguna universidad. La química no aparece por ningún lado. Entonces, nos quedamos, algunos químicos que nos dedicamos a esto de la luz, un poco moscas, ¿no? Un poco extrañados, ¿no? Pero no solamente somos nosotros, hay gente mucho más importante que nosotros que se han quedado muy extrañados. Por ejemplo, el septiembre de 2015, o sea, hace 2 meses exactamente, la revista Angewandte Chemie, la revista más importante de química europea y una de las más importantes del mundo, publica un número extraordinario sobre el Año Internacional de la Química. Hay una serie de trabajos científicos sobre la luz, la fotoquímica, tal. Pero lo que me interesa aquí, sobre todo, reseñar, es que hay un artículo, un editorial realmente, del profesor Thorsten Bahr. Aquí no se ve muy bien, pero es un señor sonriente, muy simpático, que es profesor de la Universidad Técnica de Múnich, que es un fotoquímico, una persona que lleva muchos años trabajando en fotoquímica, que ha hecho multitud de trabajos, y tiene un artículo pequeñito que dice 2 páginas, Fijaros, more chemistry with light, more light in chemistry. Más química con la luz, más luz en la química. Y ahí se hace una reflexión este señor en la dirección que estaba comentando, ¿no? O sea, no encuentra ninguna conexión, y lo dice claramente en el editorial de Angewandte, entre el Año Internacional de la Luz y la química. Por supuesto, él, al fin y al cabo, se dedica a esto, igual que yo, nos dedicamos a esto, hace luego un canto de por qué demonios no, la química es ignorada cuando se habla de la luz, cuando realmente hay mucho que decir de la química y de la luz. Pues, por ejemplo, una persona como él, que se dedica a hacer reacciones químicas con luz, pues puede hablar de las nuevas estructuras, nuevas reacciones, sustancias importantes, moléculas buenas, fármacos que se fabrican, se construyen mediante reacciones fotoquímicas. O, por ejemplo, todo lo que comentaremos luego con más detalle, la energía solar, la fotosíntesis artificial, son todo reacciones químicas que se están haciendo con luz. Pero no solamente eso, sino que la fotoquímica, él habla claramente de la fotoquímica, claro, porque es lo que se dedica, es una ciencia, es una parte de la química que es muy interdisciplinar. De hecho, cuando nos reunimos los congresos de fotoquímica, estamos pues de todo, ¿no? Hay físicos, hay químicos orgánicos, químicos físicos, analíticos, computacionales, digamos, es algo que coge todos los campos, ¿no? Y aquí comenta Bach algunas cosas como, bueno, los dispositivos moleculares, que luego comentaré con un poco más de detalle, pues las imágenes, los diodos orgánicos, las terapias que tienen que ver con la luz, fotovoltaicas, un montón de cuestiones que tienen que ver con la química y la luz. Curiosamente, esta publicación, este Angewandte, no es único.
Yo curiosamente porque parece ser que en el otoño este del 2015 a los químicos nos hemos dado cuenta que nos han dejado fuera del año de la luz. Y, por ejemplo, Forbes, que es un químico norteamericano, publica en una revista que acaba de nacer, una revista nueva de la American Chemical Society, el Central Science, comenta un artículo largo, digamos interesante porque comenta muchas cosas y habla, fijaros el título, hace un guiño literario, ¿no?, con Raymond Carver. No sé si os suena Raymond Carver, es un novelista norteamericano, famoso novelista de la época esta del realismo sucio, de los años 70 y 80. Él tiene una novela que en español diríamos, ¿qué es lo que decimos cuando hablamos del amor?, ¿no? Pues él habla algo así. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando hablamos de la luz o sobre la luz? Entonces es un artículo muy interesante donde se hablan de, pues eso, qué hace la luz, qué tiene que ver la luz con la química, y hace un repaso de un montón de cosas. Incluso hay cuestiones estéticas muy bonitas, como por ejemplo, pues algún país un poquito más avanzado que otros, como Israel, que ha hecho un bonito sello con el Año Internacional de la Luz. Un bonito sello que a mí me gusta especialmente porque habla de la química de la visión, de la fotoquímica de la visión, que luego hablaremos un poquito de esto, que es uno de los grandes temas de la fotoquímica, la visión. O sea, por qué y cómo somos capaces de ver nosotros los colores, la luz, etcétera, ¿no? No es único este trabajo. Fijaros que estamos hablando, esto salió en octubre también, en octubre del 2015. También en octubre, esta señora Frank, también una química norteamericana, en la revista Nature Chemistry, una revista muy prestigiosa, hace también un trabajito corto de 2 páginas donde hace un pequeño repaso histórico de las conexiones entre la luz y la química. Es una cuestión bonito, corto, pero muy bien. Y hay más. La editora, una de las editoras de la revista digamos de divulgación un poco, ¿no?, de la American Chemical Society, ¿no?, el Chemistry and Engineering News, en el número de octubre, estamos en el mismo mes todos, aparece, digamos, un especial sobre la química y la luz, sobre todo de la luz. Hay una portada muy bonita que aquí no se ve muy bien, pero si queréis lo veis en la web y veréis que es una portada muy bonita, y hace una especie de repaso de una serie de hitos de la luz, ¿no?, algunos con la química, otros más de la luz en sí mismo. O sea, como veis, ha habido, digamos, un movimiento, ¿no?, en este último otoño, de que los químicos nos hemos dado cuenta que nos han dejado solos ahí con eso, nos han dejado fuera de esto. Y esto es un poco en esta dirección. O sea, yo estoy aquí un poco por eso, ¿no?, animado por Bernardo, y viendo un poco decir, bueno, pues vamos a reivindicar que nosotros, los químicos, los que hacemos química con luz, podemos decir algo con la luz, podemos decir muchas cosas. Y vamos a intentar demostraros que la importancia que tiene la química y la luz y la química y el color. Fijaros que el color de alguna manera es la percepción que estamos haciendo de la luz, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión. Podríamos hablar un poco de fotoquímica. Esta es la definición que les pongo a los alumnos cuando he dado cursos de fotoquímica, una definición muy estándar, muy así, ¿no? Descripción de los fenómenos físicos y químicos inducidos por la absorción de fotones. Fotones sabéis que son las partículas de la luz por sistemas químicos. Podemos hablar de átomos, de moléculas, de cristales. Yo, que soy más bien químico orgánico, pues hablaría más bien de moléculas, ¿no?, fotoquímica molecular, pero bueno, hay gente que habla de átomos o habla de entidades inorgánicas, etcétera. Y también a los alumnos, cuando les empieza a hablar uno de fotoquímica, les dice, bueno, ¿y esto por qué es importante, no? Como hacía un poco la página web de la Año Internacional de la Química, ¿por qué es importante la luz, o la química y la luz, ¿no? Y entonces hablamos siempre de 3 o 4 cosas, o alguna más, ¿no? Por ejemplo, el tema de las primeras biomoléculas. Algunos de vosotros recordarán los famosos experimentos de Miller, ya por los años 50, un joven químico norteamericano fue capaz de obtener en el laboratorio algunas moléculas orgánicas a partir de lo que se suponía que era la atmósfera primitiva, ¿no? La atmósfera primitiva está hecha por CO2, metano, tal vez, agua, amoníaco, y mediante descargas eléctricas pues fabricaban algunos aminoácidos, algunos compuestos que eran precursores de carbohidratos y tal. Bueno, pues esos experimentos también se pueden hacer a nivel fotoquímico. También se pueden hacer utilizando, en vez de descargas eléctricas, luz.
Este HNU es como ponemos nosotros la luz en la química, ¿no? Bueno, pues podemos pensar que parte del origen de las biomoléculas, de la vida en sí misma, se generó en su momento mediante este tipo de reacciones de alta energía, tanto reacciones de descargas eléctricas, los rayos, como de la luz que venía del Sol, luz que evidentemente no había capa de ozono, luz mucho más energética, etc. Otra cuestión, la fotosíntesis. Como sabemos, la vida se inició, aparecieron los primeros seres vivos y algunos aprendieron a hacer una reacción importantísima. Las primeras cianobacterias empezaron a coger lo que había en abundancia en la Tierra, que era CO2 y agua y mucha luz, y empezaron a fabricar compuestos orgánicos y oxígeno. Como todos sabemos, el oxígeno que estamos respirando y que nos permite a nosotros vivir se ha generado todo él a partir de reacciones fotosintéticas. Digamos, la vida en la Tierra, tal y como entendemos, solo es posible mediante la fotosíntesis. Fotosíntesis, que evidentemente es un proceso químico. Aparecen, digamos, moléculas en seres vivos, pero son reacciones químicas. La energía solar. Aquí podemos hablar de muchísimas cosas, de hecho comentaremos algunas cositas luego, ¿no? Podemos pensar en el calor directo, que nos calienta, etc. Podemos hablar de conseguir moléculas que acumulen energía para luego aprovecharla, lo que llamamos los MOST. Podemos convertirla en electricidad, ya sabéis, eso es más en físico, ¿no? Pero bueno, ya tenemos las estaciones fotovoltaicas. Podemos hacer química. Luego veremos ejemplos de reacciones químicas hechas con luz solar incluso. Podemos hablar de procesos industriales. No hay una gran industria sobre la fotoquímica, pero se pueden hablar, por ejemplo, de síntesis de algunos monómeros, caprolactanos, un monómero para fabricar nylon, o la vitamina D, importantísima sobre todo en países donde hay poca iluminación, donde los niños necesitan tener esa vitamina D para que no salgan raquitismo, o procesos de fotocloración que nos permiten obtener disolventes, insecticidas, polímeros y tal. Simplemente os traigo aquí una frase y un personaje que luego comentaré un poquito si acaso, que es un químico, un fotoquímico italiano, Giacomo Chiamichan, que vivió final del siglo XIX, principio del XX, que era, digamos, una especie de visionario, una especie de profeta. De hecho, algunos químicos actuales lo ven como un precursor de la química verde. Él, fijaros la frase esta, dice: energía solar. En áridas regiones se levantarán colonias industriales sin humo ni chimeneas. Bosques de tubos de vidrio se levantarán en las llanuras y edificios de cristal crecerán. Está pensando en que en esos reactores de vidrio haremos reacciones químicas, haremos industria química a partir del sol. Eso probablemente se hará, de hecho se hace, luego veremos algún ejemplo, ¿no? Pero se hará más adelante. O sea que está claro que la fotoquímica tiene un potencial, digamos, histórico, pero también un potencial real, directo, industrial, etc. Bien, como os comentaba antes, yo tengo el pequeño vicio este de la química, de la historia de la química. Entonces, ya que estamos hablando de fotoquímica, hablemos un poco de historia de la fotoquímica. No os asustéis, que no voy a estar todo el rato hablando de historia. La idea es coger un poco algunos puntos, digamos, antiguos de la fotoquímica, y para ello la bibliografía, que en algún sitio estará colgada por ahí, veréis que hay un artículo muy interesante de un químico alemán, se llama Roth, que trabaja, creo que trabaja todavía en Estados Unidos, y que ha escrito un par de artículos interesantes sobre la historia de la fotoquímica, ¿no? Bueno, pues hablamos un poco de la antigüedad, ¿no? La antigüedad tiene algo que ver con la fotoquímica. Bueno, pues diríamos que había una tecnología solar. O sea, los antiguos utilizaban el sol no en el sentido químico, pero sí utilizaban para hacer cosas. Y hay algunos detalles, algunos anecdóticos, otros probablemente que son leyendas, pero por ejemplo una que hablan de una especie de fotocromismo militar de las tropas de Alejandro Magno. Dicen que algunas personas, me imagino que los oficiales, lo que sea, llevaban una especie de pañuelo al cuello impregnado de una sustancia, de un colorante vegetal, que al cabo de un cierto tiempo al sol cambiaba de color. Entonces, ese cambio de color les permitía de alguna manera tener un tiempo y tener, digamos, una especie de coordinación de todas las tropas, y cuando cambiaba de color es cuando tenían que atacar.
Probablemente esto es un pequeño cuento, pero lo contamos y queda interesante y bonito, ¿no? También es curioso la utilización, por ejemplo, del Sol como fuente de calor desde tiempos muy antiguos. También nos suena a todos Arquímedes, el gran físico y matemático griego, que dice que pues, cuando los romanos atacaban su ciudad, Siracusa, pues se defendían mediante espejos y lentes, y fue capaz de incendiar las velas de las naves de los romanos a base de concentrar el sol en el calor del sol en las velas. Bueno, probablemente eso es, bueno, no sé si es una exageración, pero el hecho es que está ahí. Lo que sí está claro, y eso sí que es un hecho histórico, es que ya en el final del siglo XVI, 1590 y tantos, un personaje muy interesante, Andreas Libavius, este es un, digamos, químico, iatroquímico, seguidor de Paracelso, está, digamos, en la frontera entre la alquimia y la química, escribió un libro fantástico, que es el primer texto que hay de química, que se llama Alquimia, en el que describe en una de sus partes los aparatos que se emplean para hacer química, para hacer reacciones químicas. Ahí describe claramente lentes, espejos, como instrumentos de calentamiento. En aquellos tiempos, claro, no había microondas, ni había eléctricos, entonces o un hornillo de carbón, ni siquiera había de alcohol, o un espejo, Eso lo emplearon muy ampliamente algunos químicos realmente importantes de la historia de la química, como Joseph Priestley o como el gran Antoine de Lavoisier. Aquí tenemos un dibujito que viene de una de las obras de Priestley, en el que se ve que mediante una lente concentran el calor en una sustancia, esta sustancia se va a quemar, va a absorber parte del oxígeno y entonces el nivel del agua sube. Había descubierto Priestley el oxígeno, pero no se había enterado que era el oxígeno, él le llamaba el aire desflogistizado, ¿no? Esto lo interpretó perfectamente Lavoisier. Lavoisier fue capaz de decir, bueno, pues la sustancia esa, fósforo por ejemplo, o mercurio, se combina con el principio oxígeno que decía él, formará el óxido, o el ácido que decía él, y automáticamente desaparece de la atmósfera, entonces subirá el nivel. Bueno, eso Priestley no fue capaz de interpretarlo, pero sí que tanto uno como otro empleaban unos espejos. Se habla incluso de que Lavoisier tenía una lente de 12 pulgadas, que es una cosa enorme, ¿no? Lavoisier tenía los mejores aparatos de la época, ¿no? Era rico, tenía dinero y el hombre tenía los mejores equipos y tenía pues unas lentes tremendas, ¿no? Con ellas, por ejemplo, una cosa que diríamos que es una barbaridad, quemó diamantes para demostrar que el diamante era un carbón y el carbón daba CO2, o sea, el ácido carbónico que hacían entonces, pues un pequeño diamante lo quemó con un espejo de esos. También una cuestión interesante de Priestley, porque hemos dicho que descubrió el oxígeno. Entonces, Priestley también se dio cuenta de un detalle interesante. Él tenía un acuario, bueno, no sé, un sitio donde tenía unas plantas acuáticas, y se dio cuenta que las plantas acuáticas desprendían unas burbujitas. Era un excelente investigador y un excelente manipulador. Fue capaz de analizar esas burbujitas y darse cuenta que era lo mismo que ese aire desflogistizado que él había encontrado pues, en el óxido de mercurio y tal, ¿no? Es el primero que describe que las plantas verdes sacan oxígeno. Él hablaba de aire desflogistizado, ¿no? O sea, como veis, una reacción fotoquímica más, la fotosíntesis. Bien, reacciones fotoquímicas. Bueno, pues hay algunas, podemos hablar de primeras. Y por ejemplo, una de las primeras que hablamos siempre de los fotoquímicos es la reacción que descubre Carl Wilhelm Scheele, que es un farmacéutico sueco que en esa época, 1770 y tantos, describe la descomposición del cloruro de plata por el sol, por la luz, dando cloro, que él tampoco estaba muy claro. O sea, él había descubierto el cloro, no sabía que era un elemento, pensaba que era un ácido, pero bueno, era cloro y plata. Fijaros que ese descubrimiento, que luego fue muy estudiado durante los siguientes años, es la base de la fotografía.
cuando a los jóvenes les parece una cosa un poco rara, porque la fotografía se hace con un móvil, pero los que somos un poco más mayores sabemos que la fotografía se ha hecho con sales de plata toda la vida, ¿no? Bueno, pues la fotografía que empieza a hacerse allá por el 1820 y tantos, 30 y tantos, se basa en los estudios de Scheele y otros personajes que fueron capaces de ver que aparecía una reacción fotoquímica de descomposición de una sal, ¿no? Otra reacción interesante fue la que descubrió Dobereiner. Dobereiner era un químico alemán, tal vez a alguno les suene porque es uno de los primeros que intenta clasificar los elementos, lo que se llama las famosas triadas de Dobereiner. Intenta meter los elementos de 3 en 3 y se da cuenta que tienen propiedades parecidas y tal. Aquí no vamos a hablar de eso, vamos a hablar simplemente que él se dio cuenta que algunas sales orgánicas, como el oxalato, de algunos metales, como por ejemplo el hierro 3, con la luz se reducen a hierro 2. Una reacción fotoquímica interesante en la que el hierro se reduce a hierro 2 y el oxalato se oxida a CO2. Una reacción que también luego parecidas a estas se han empleado y se siguen empleando en otras cosas. También estudió reacciones de reducción fotoquímica de sales de plata, como Scheele, de platino, de iridio, etc. Y luego hay una reacción interesante que ahora vamos a hablar un poquito más, que es la primera reacción orgánica, que es la reacción de la santonina. La santonina es una sustancia que se aisló de una planta del género Artemisia, que se empleaba en la medicina tradicional como antihelmíntico, antigusanos intestinales, ¿no? Bueno, pues un farmacéutico de aquella época, principio del siglo XIX, aisló un sólido cristalino blanco que le llamó santonina. Entonces, como esa es la primera reacción fotoquímica orgánica, y yo soy orgánico, pues vamos a hablar un poquito más de esa reacción, porque además dio mucho juego a lo largo de la historia de la química, de la fotoquímica. Este señor Trondorf se dio cuenta de una cosa muy curiosa. Al poco de aislar la santonina, un día la puso los cristalitos blancos al sol y se dio cuenta que se volvían amarillos y además se rompían. Un tema curioso porque hay una especie de reacción mecanoquímica en el que los cristales de santonina blanquitos se vuelven amarillos y se rompen. Entonces él, pensando y analizando, pues, llegó a decir que es una modificación isomérica. Estamos hablando de 1834, cuando el concepto de isomería estaba, digamos, naciendo, Berzelius es uno de los que había dicho en esa época el concepto de isómero como de una molécula de estructura diferente pero del mismo peso y tal. Bueno, este señor Held, estudiando esta reacción de la santonina, confirmó que la santonina blanca y la amarilla son idénticas en composición. Peso molecular es el mismo, sin embargo, son diferentes en construcción molecular. Fijaros que esa frase me parece preciosa. Un señor de 1847 que habla de construcción molecular. Estamos hablando pues de un concepto de isomería en el sentido real. Es decir, están colocados los átomos, él no hablaba de átomos porque no sabía que había átomos, colocados de manera distinta dentro de una molécula que tiene los mismos átomos. Dio esto mucho juego y algunos químicos famosos como Fausto Sestini, que luego diremos alguna cosilla de él, que era un químico italiano, y sobre todo Cannizzaro, que era un gran químico italiano, químico revolucionario, político, de todo, ¿no? Un gran personaje de la historia, Cannizzaro. Estudió también esta reacción y empezaron a proponer estructuras, evidentemente estructuras fallidas, ¿no? Fallidas porque ahora veréis que la estructura es un poquito compleja, ¿no? Fue estos señores Sestini y Cannizzaro. Fue el año 1965, para nosotros, para mí, hace poco, para vosotros algunos diréis que es el siglo pasado, lejísimos, que un grupo de investigación inglés fue capaz de dilucidar todas las estructuras de los... No se verá muy bien, porque tampoco pretendo dar clase aquí de química, ¿no? Pero ya veis que la santonina es una lactona sesquiterpénica que sufre una serie de reacciones muy interesantes, que además estas las contamos cuando hacemos digamos, un curso de fotoquímica, hablamos de estas reacciones de apertura, de cierres, todas esas cosas, ¿no? Entonces se forma una serie de compuestos, si es el medio ácido otros compuestos distintos, o sea, una reacción, digamos, muy interesante, ¿no? Como veis, pues ahí tenemos un juego. Vamos a hablar también un poquito de otra reacción también muy interesante, fotoquímica, de esa época, que es la reacción del antraceno.
Centraros, estamos hablando de mitad del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra y en Alemania se estaban obteniendo cantidades ingentes de alquitrán de la hulla, porque había que hacer gas, porque había que hacer coque, y del alquitrán de la hulla salen muchísimas cosas. Era, digamos, la gran fuente de la química orgánica en ese momento. Se obtenía benceno, se obtenía tolueno, naftaleno, antraceno, anilina, fenol, de todo. Entonces, entre esas cosas encontraron el antraceno. El antraceno, si no os acordáis muy bien algunos, son 3 anillos bencénicos, a ver, es una fórmula, es un sólido. Bueno, pues este señor Fritzsche, que era un químico ruso, en 1967, observó que cuando cogía antraceno, lo disolvía en benceno y lo dejaba encima de una meseta, como hacemos a veces los químicos, dejamos una cosa ahí, luego nos olvidamos, se dio cuenta que a ese frasco le llegaba la luz del sol y que empezaba a aparecer un sólido blanquecito, blanco, que precipitaba. Ese sólido le llamó parafoteno, lo filtró, lo estudió y se dio cuenta que eran unas propiedades distintas al antraceno. Pero cuando lo fundía, cuando lo calentaba para fundir, al fundir se obtenía antraceno. Entonces, bueno, él pensó que era una especie de agrupación, ¿no?, del antraceno y le llamó que era un polímero. Fijaros que también la palabra polímero es otra palabra que había puesto a punto Berzelius y que en aquel tiempo pues no estaba la idea de ahora de una gran molécula, sino que era, digamos, una molécula que era suma de 2, 3, 4 moléculas más pequeñas, ¿no? Lo curioso es que siguieron trabajando con esta molécula, con este compuesto, el parafoteno, sacaron la masa molecular y se dieron cuenta que era un dímero, o sea, había 2 moléculas de antraceno pegadas allí dentro. Y este señor Leinbarger tuvo la idea, una idea de esas brillante, ¿no?, de la química, de proponer una estructura. Pero no solamente la propuso, por supuesto, sin unas pruebas muy fiables, ¿no?, porque en aquella época no tenían los métodos analíticos que tenemos ahora. Propuso esta estructura. Diréis, pues qué cosa más rara, ¿no? Pues no, es la estructura correcta, escrito de manera distinta pero correcta. Estas posiciones son lo que llamamos la 9 y 10 del antraceno, que se unen con otra 9 y 10 del antraceno. O sea, la estructura que nosotros sabemos es esta. Este es el antraceno. Esto está empezando a... Y este es el dímero que se ha unido por esas posiciones. Es una molécula interesante, ha dado mucho juego y que, como digo, en el año 66, por difracción de rayos X, fueron capaces de demostrar que la estructura real era similar a la que había puesto este señor a final del siglo XIX. Bien, ¿algún otro fotoquímico más para terminar un poco con la historia esta y no cansaros demasiado con la historia? Lieberman, que era un químico alemán, que estudió la primera reacción 2 más 2, que decimos. Ese es un alqueno con otro alqueno para dar un ciclo de 4. Esa reacción... Vale. No, déjala. Bueno, Lieberman estudia la reacción de la timoquinona, que es un compuesto natural que da esa reacción. O Perkin. Perkin es un químico que se hizo muy famoso no por esto, sino por lo que tiene entre manos. Si os fijáis, no sé si lo veréis muy bien, tiene como un trapo entre las manos, ¿no? Ese trapo es una tela que está impregnada con el colorante moveína. Perkin fue el primer químico que fue capaz de sintetizar un colorante artificial. Un colorante artificial que da de color malva, le llamó moveína. Se hizo rico con esto, luego se arruinó. Es una vida apasionante la de Perkin. No nos interesa eso, nos interesa que él, cuando ya era más mayor y se dedicaba a estudiar química más en serio y no a hacer negocios industriales, estudió la isometrización cis-trans de los alquenos. Los alquenos son los que tienen doble enlace y, como veremos dentro de un rato cuando hablemos de la química de la visión y tal, existe una reacción fotoquímica que permite a un compuesto darse la vuelta. Estamos hablando de un cis-trans, darse la vuelta. Entonces estudió Perkin esa reacción. También quería comentaros un poquito, simplemente un detallín, de la escuela fotoquímica italiana. Antes hemos hablado, ha salido Cannizzaro, ha salido Sestini. Realmente hubo una eclosión de gente que se dedicaba a la fotoquímica en Italia entre, como veis, final del 19 y principio del 20.
Entonces hay una serie de personas como Sestini, que decíamos antes, le hemos visto antes la foto y todo, que había estudiado la Santonina, trabajaba en Pisa. Cannizzaro, el gran Cannizzaro, que inicialmente estaba en la Universidad de Palermo, pero luego se trasladó a Roma, también trabajó con la Santonina, y fue además un poco el padre científico de una serie de químicos que, digamos, extendieron un poco estas ideas. Pero sobre todo me interesa el Giacomo Chamichán, ese señor que decía antes de los vidrios y de las luces en el sol y todo eso. Este es un personaje interesantísimo porque es un poco el que pone en marcha una auténtica escuela fotoquímica, sobre todo en Bolonia. Él trabajó en Roma, se trasladó a Bolonia y en Bolonia montó, digamos, su laboratorio. Y fijaros su laboratorio, no lo veréis muy bien, pero es el tejado del instituto, del laboratorio, ¿no? Tenía una serie de estanterías con sus frascos para que les diera el sol. Estamos en Bolonia, les da bien el sol. Era el reactor fotoquímico del gran Chamichán. Era el sol de Bolonia dando en esas estanterías. No se ve muy bien ahí, pero ahí está la foto del señor. Bueno, ya se acabó del señor Chamichán. Hay también otro personaje interesante que era Silber. Silber era un químico alemán que curiosamente recaló en Bolonia por razones médicas. Sabéis que en aquellos tiempos a veces los médicos te decían, no, pues con este clima tan malo te va muy mal, tienes que ir a un sitio más cálido, más así. Entonces el hombre se marchó a Italia y allí conoció a Chamichán y se hicieron amigos, socios, y estuvieron trabajando un montón de años. Es este personaje de la foto. El señor este señor es Silber y este es Chamichán. Por desgracia, la pareja esta tan estable de científicos se estropeó justamente cuando en el año 1914 se proclamó la Primera Guerra Mundial. Silber era alemán, iba por un bando, Chamichán era italiano, iba con el otro bando. Bueno, eso también sirvió un poco para que Silber se dedicara a otras cosas. Cannizzaro ya había muerto, digamos, la gran escuela fotoquímica italiana se fue derritiendo un poco, ¿no? Sigue existiendo, ¿eh? De hecho en Bolonia sigue habiendo un buen grupo de fotoquímica, hay también gente que trabaja muy bien en fotoquímica en la Universidad de Siena, digamos que hay una gran tradición de fotoquímica en Italia. Bien, bueno, me faltaba este señor Paterno, que está ahí. Igual alguno de vosotros ha estudiado química orgánica, le suena la reacción de Paterno-Bucci. Paterno-Bucci es una reacción también de ciclo-adición, parecida a la que contaba antes yo del Lieberman, dos dobles enlaces, uno de carbono-carbono y carbono-oxígeno que se unen para un ciclo de 4. Esa reacción es la reacción de Paterno-Bucci, que la descubrió Paterno junto con un químico alemán, Bucci. Esto es un poco la historia. Este siguió trabajando, pero digamos que el gran interés de la escuela fotoquímica italiana terminó un poco con la Primera Guerra Mundial o por esa época. Bien, vamos a dejar un poco la historia, o no. Y fijaros que la charla se hablaba también del color. Entonces me interesa también meter algo del color. Y vamos a meterlo a través de un personaje que le gusta mucho a algunos de los presentes, por ejemplo Isaac Newton. Isaac Newton, como todos sabéis, el gran físico, y alquimista, físico y alquimista británico, que vivió en esa época, entre el final del 17 y el principio del 18. Bueno, pues en 1666 descubre algo realmente importante en la historia de la ciencia, ¿no? Que es que el sol, la luz solar, cuando pasa un prisma, se descompone en una serie de colores, los colores del arco iris, el espectro solar, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la luz blanca y los colores. En esa misma época, coetáneos, 1660 y tantos, había también en Inglaterra un personaje distinto que era Robert Boyle. Robert Boyle era el hijo de un noble irlandés pero protestante, o sea, anglicano, perdón, por lo tanto rico y por lo tanto, bueno, amigo de los ingleses, que tenía muchísimo dinero y que se dedicó toda su vida a la ciencia. O sea, es el chollo. No tenía que trabajar. Se dedicó a hacer experimentos, a construir aparatos, a escribir, a dar charlas, o sea, vamos, el colmo. Bueno, pues este señor
aparte de muchas cosas, recordad por ejemplo la famosa ley de Boyle-Mariotte, que tiene que ver con los gases. Es el primero que digamos, introduce la idea de la teoría corpuscular en la química. Era un seguidor de los grandes que hicieron la revolución científica del siglo XVII. Pero aquí me interesa otra cosa un poquito distinta, para conectarlo un poquito con Newton. El año 64 escribe un librito que se llama Experimental History of Colors, la historia experimental de los colores, en el que él también era un excelente investigador, manipulador, ¿no? Describe un montón de reacciones químicas con colores. Describe, por ejemplo, colorantes que cambian de color cuando son ácidos o cuando son alcalinos, o sea, indicadores. Describe colorantes, sustancias vegetales, que con algún metal aparece un color distinto. O sea, es, creo, el germen, el padre de la química analítica clásica de los colores, ¿no? Esto que os pongo aquí en la foto, que no se ve muy bien aquí, pero me sorprendió un poco, es una cosa muy curiosa. Es una escuela de verano que hacen en Irlanda, que se llama la Boyle Summer School, en el que además la propaganda es pues un niño con un señor ahí, con sus pelucas del siglo XVII y tal. Lo digo pues si alguien se quiere apuntar, hay una página web preciosa, y este año hay una Summer School en Irlanda, en el que me imagino que los niños o los mayores, no sé muy bien, se dedicarán a hacer experimentos de tipo Boyle, ¿no? Fijaros pues que dos personajes de la misma época, del mismo momento, del mismo geografía, están digamos, viendo los colores de manera un poco distinta. Sobre todo Newton. ¿Newton por qué? Porque un poquito después, el año 1704, escribe una de sus obras, digamos, básicas, que es la óptica. Y la óptica describe claramente qué es lo que entiende él por color. Habla de que el color depende de la cantidad de luz y del tipo de luz que refleja el cuerpo. Y por supuesto habla de la teoría corpuscular de la luz, todas esas cosas. O sea que tenemos pues que la química, la física, los colores se están empezando a mezclar un poco aquí. Entonces vamos a centrarnos un poco en el color y en la química, un poco siguiendo a Boyle, pero no tanto en la química analítica, sino algo un poco distinto. Y permitidme que vuelva otra vez un poco a la historia. A la historia, creo que muy interesante, de un personaje clave de la historia de la química, que es este señor, Robert Bunsen. Robert Bunsen nos sonará probablemente por el mechero Bunsen, ¿no? Pero bueno, hizo más cosas. Este señor, cuando era joven, era un químico alemán, un brillante químico alemán que había estudiado con los mejores químicos. Estaba trabajando en un tema realmente, digamos, asqueroso, que era lo que se llamaba las sustancias de cacodilo. El cacodilo era un compuesto orgánico con arsénico que había descubierto un químico francés hacía 70 o 80 años, que tiene de todo. Es maloliente, es venenoso y algunos hasta explosivo. Pues este señor se dedicaba a estudiar eso, no porque fuera un masoquista, sino porque él estaba obsesionado, como algunos químicos de la época, con la idea del radical. O sea, el radical sería, digamos, una parte de esos compuestos, de esos átomos, que era capaz de aislarse y que se transmitía de unos a otros, digamos, sus propiedades. Ese radical cacodilo se podía unir a un oxígeno, y el óxido de cacodilo, se podía reunir a un cloruro, el cloruro de cacodilo, etc. El problema es que un día topó con el cianuro de cacodilo, que es explosivo. Le pegó un estampido en laboratorio y lo dejó tuerto. No sé si lo veis aquí porque no se ve muy bien, pero el ojo derecho lo tiene un poquito la virule. Automáticamente dejó la química del arsénico y tal, y se dedicó a cosas más sencillas. Y ahí es donde viene la cosa. El señor en 1850 se traslada a la Universidad de Heidelberg, una de las grandes universidades alemanas de siempre, ¿no? Y allí, yo no sé, tal vez porque en la zona había manantiales de aguas termales o cosas de esas, se empieza a trabajar en otras cosas, pero uno de los temas de trabajo es análisis de aguas minerales, aguas termales. Y se acuerda que es posible ver que algunas sustancias metálicas, algunos metales, colorean la luz de las llamas. Todos tenemos esa experiencia, supongo, ¿no? Ponéis el típico cocimiento de macarrones, ¿no? En una cocina con fuego, os descuidáis un poco, se salen los macarrones, como tienen sal, el fuego se pone amarillo.
Se pone amarillo porque está emitiendo, como vemos ahora, la luz del sodio, ¿no? Entonces se pone a pensar en esto. Pero claro, tenía un problema técnico muy importante. En la Universidad de Heidelberg, como en las universidades alemanas, había una instalación de gas ciudad, el famoso gas ciudad, que sé que se envenenaba a la gente y tal, ¿no? Y tenían unos mecheros muy primitivos. Entonces, claro, cuando encendían un mechero de esos, salía una llama amarilla, porque quemaba mal el gas. Entonces, claro, no podían ver el color de ese presunto metal que había ahí. Entonces, con un colaborador suyo de Saga, modificó unos mecheros que existían, probablemente de otros químicos anteriores, y puso en marcha el famoso mechero Bunsen, que es capaz de dar una llama azulada, casi que no se ve, y que le permite, cuando nosotros acercamos, pues, pensad un poco, un hilo de platino, ¿no?, con un metal, aparecen esos colores que tenéis ahí, ¿no? Aparece, pues, cuando tenemos un cobre aparece una llama verdosa, con sodio una llama amarilla, con litio una llama roja. Y empezó a hacer esto. Pero tenía un colega, un profesor de Heidelberg, que era físico, que se llama Kirchhoff. Y este Kirchhoff le dijo, hombre, ¿por qué no metemos aquí, como hizo Newton, ¿no?, un prisma y descomponemos la luz a ver qué vemos? Entonces el hombre se dio cuenta, cuando hacían eso, que empezaron a ver unas rayas de colores de manera, digamos, inequívoca. Cada elemento, cada metal te daba un conjunto de rayas, un juego de rayas, un espectro de rayas. Y eso lo veían con este aparato que hay aquí, que es el primer espectroscopio de Bunsen y Kirchhoff, que no es más que, fijaros, un prisma, una especie de pequeño telescopio, aquí un mechero, aquí tenemos un hilito de platino donde ponemos el metal que queremos hacer. Entonces aquí se genera la luz, la vemos, se rompe, se separa la luz en sus componentes, y por aquí la vemos con el ojo inicialmente. Más adelante se ponía una cámara fotográfica, etc. Pero esto es un espectroscopio de Bunsen. Fijaros que la química ha encontrado el color de una manera muy clara. Los elementos químicos son capaces de dar unos colores únicos. Además, claro, como son luces de distintas longitudes de onda, dan distintos colores. Entonces el hidrógeno tiene unas rayas determinadas, el helio otras, el litio, el neón, el sodio, etc. O sea, hemos encontrado pues un método analítico potentísimo para conseguir esos análisis. Ellos mismos, estos señores, encontraron dos nuevos elementos, el cesio y el rubidio. Son dos elementos que están en pequeña cantidad y que además se encuentran en aguas y en algunos minerales. Encontraron los elementos nuevos a base de hacer análisis de los elementos conocidos de los espectros. Otros investigadores en esa época también, final del 1860, consiguieron encontrar el talio, que ese nombre talio viene del color verde. Talio significa algo así como verde, ¿no? No sé qué es, en griego, no sé qué cosa. El indio, o sea, hay varios elementos obtenidos en esa época justamente a base de un espectroscopio. Pero no solamente eso, fijaros que han encontrado, digamos, la espectroscopía. La espectroscopía en principio de emisión. Digamos, el elemento, el metal, lo calentamos y emite una luz. Pero también ellos encuentran la espectroscopía de absorción. ¿Por qué? 20, 30 años antes, un físico, creo que era alemán también, Fraunhofer, había descubierto, cuando apuntaba al Sol con los telescopios y había descompuesto los rayos del Sol, ¿no?, con un prisma, había descubierto, digamos, los colores de la luz blanca, pero de repente aparecían unas rayas oscuras, que eran las líneas de Fraunhofer. No sabían qué era eso. O sea, unas rayas que aparecían en el espectro del Sol. Entonces, claro, cuando un día se les ocurrió comparar esas rayas de Fraunhofer con el espectro del hidrógeno, dicen, si son las mismas rayas. ¿Qué estaba pasando? El Sol emite unas luces, pero cuando pasa, digamos, por la corteza, por la atmósfera solar, que hay hidrógeno en combustión, se absorbe porque estamos excitando los átomos de hidrógeno. Estamos encontrando, pues, la espectroscopía de absorción.
Somos capaces pues de ver, de localizar elementos, no solamente por lo que emiten, sino por lo que absorben. De hecho, hoy día la espectroscopía de absorción creo que es mucho más importante, sobre todo para la gente como los orgánicos normales, que lo que hacemos es enfrentar las moléculas con una serie de luces de distintas longitudes de onda y vemos qué se absorbe. Así, por ejemplo, podemos encontrar los enlaces mediante la espectroscopía infrarroja, podemos encontrar cuáles son sus propiedades, digamos, fotoquímicas con la espectroscopía visible ultravioleta, podemos meterlo en un campo magnético y ver cómo absorben y dónde absorben luces radiaciones de ondas de radio, resonancia magnética nuclear, etcétera, microondas, etcétera. Hay un montón de espectroscopías que se basan todas en esta idea de que los átomos, las moléculas son capaces de emitir luz o de absorber luz. Pero no solamente la química y las cosas estas, digamos, tan científicas, sino cosas tan normales y de toda la vida, ¿no? Como por ejemplo los tubos fluorescentes que tenemos ahí delante, ¿no? Me imagino que muchos de vosotros lo sabéis, ¿no? Pero alguno igual no se ha pensado nunca, bueno, ¿y qué es eso del tubo fluorescente, ¿no? Bueno, pues es justamente la emisión de la luz del mercurio, de átomos de mercurio, con un gas noble, que luego además, como emite en una zona bastante cercana al ultravioleta mismo, recubrimos interiormente, fijaros, esa película blanca que hay por dentro, lo que hace es convertir la luz que está emitiendo el mercurio, que está en la zona del ultravioleta, en luz visible. Por eso esos tubos fluorescentes que están sin el recubrimiento, que son los tubos de los acuarios, por ejemplo, son esos tubos que en la discoteca nos ponen esos colores tan raros, ¿no? Porque es una luz ultravioleta, ¿no? O sea, los tubos fluorescentes pues, es un ejemplo más de una emisión. Tubos fluorescentes o los tubos clásicos de neón. El tubo de neón, el elemento neón, poquito después de ser descubierto, fue descubierto en 1899 creo que fue, fijaros, se dieron cuenta que da una luz roja muy bonita. Y hoy día, sabéis, la palabra neón es un sinónimo ya de un tubo fluorescente de color rojo, etcétera. O, por ejemplo, lo que todos conocemos, ¿no? La famosa luz de sodio, que estamos apestados en las ciudades, que tenemos que intentar que las ciudades tengan menos luz, porque son muy luminosas, estas las luces amarillas, anaranjadas de sodio, ¿no? que emiten en esa zona. Más cosas que tienen que ver con esto, los láseres. Luego hablaremos un poquito más de los láseres, pero los láseres también no solamente son luces de átomos, también puede ser de moléculas o de cristales o de iones, pero en el fondo es también un sistema de emisión de luz. Y los láseres son también monocromáticos, o sea, de un solo color. Por lo tanto, estamos hablando pues de la luz y el color, ¿no? Los láseres tienen una historia fantástica, pero tampoco es cuestión de enrollarse demasiado. Los láseres, la emisión estimulada de radiación fue prevista por Einstein, como no, en sus trabajos seminales. Sin embargo, los físicos, hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, no fueron capaces de sacar esas ideas de Einstein y decir, bueno, vamos a hacer algo práctico, ¿no? Entonces hay un montón de físicos, sobre todo británicos, rusos, que estuvieron dándole vueltas a la idea teórica de la emisión estimulada, que se llama, y al final empezaron a sacar algunas cosas, unos prototipos, utilizando microondas como lo que se llama el máser. El máser es como el láser, pero en vez de L de light, el M de microwave, ¿no? Bueno, pues hubo una pequeña revolución ahí de gente trabajando en esto, pero fue un avispado físico, ingeniero americano, Theodore Maiman, el que en 1960 construye el primer láser de rubí. El rubí es un mineral que tiene unos poquitos átomos de iones cromo 3, entonces la luz que sale es una luz roja correspondiente a la emisión, a unos saltos de la emisión del ion cromo 3. Bueno, pues ahí tenemos otra vez la química, la luz, como veis, estamos todo el rato con lo mismo. Bueno, seguimos adelante. Estamos hablando de luz que se emite. Pues vamos a definir un poco qué es eso de la luz que se emite. La luz que se emite es la luminiscencia. Decimos, la luminiscencia es la emisión espontánea de radiación, que puede ser luz visible o no visible, otro tipo de luz, después de que una sustancia ha absorbido energía. Entonces, los que nos dedicamos a esto, diferenciamos un montón de tipos de luminiscencia en función del tipo de energía que estamos metiendo. Aquí no voy a cansaros con eso, pero vamos a hablar de un par de cosillas. Por ejemplo, la quimiluminiscencia. ¿Qué es eso? Quiere decir que la emisión de luz se produce por una reacción química. Reacción química que alguna puede ser tan simple como la lenta oxidación del fósforo blanco. El fósforo blanco, ese estado alotrópico del fósforo,
Cuando lo tenemos encima de la mesa, apagamos la luz, veréis una tenue lucecita blanca, porque se produce una oxidación lenta, que es muy, muy isotérmica y va en forma de luz. Pensad un poco el hito que es en la química, la historia de la química, cuando Brandt, el alquimista alemán, allá para 1600 y pico, descubrió el fósforo, apagaría la luz, de repente vio que la retorta o el matraz iluminaba aquello un poquito, ¿no? Ha salido muchos cuadros, muchas fotos, pero ahí está. Un ejemplo que todos conocéis perfectamente, que lo habéis visto sobre todo en las películas, es el luminol, ¿eh? El luminol es una sustancia, es un heterociclo, como veis, normalito, que cuando se oxida con agua oxigenada en medio alcalino, genera una reacción muy esotérmica, que parte de la energía que desprende en forma de luz, o sea, emite luz. Sin embargo, la reacción de oxidación es lentísima. De hecho, no se ve. Nosotros cogemos luminol, cogemos agua oxigenada, lo mezclamos y no pasa nada. En cambio, ponemos una pizquita de un compuesto de hierro y automáticamente aparece una luminiscencia blanca, azulada, muy interesante. Eso es lo que todos habéis visto en las películas del CSI y en cosas parecidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues la sangre contiene iones hierro. La sangre es capaz de catalizar el proceso de oxidación y aparece una luminiscencia muy intensa cuando nosotros tenemos sangre. Además, cantidades infinitesimales de sangre. Normalmente la luminiscencia no se ve muy bien con la luz visible, entonces lo que se hace es, para visualizarla, utilizar una luz cercana al ultravioleta, que es lo que vemos la lamparita del CSI, que pone ahí, hecha con un spray, la mezcla de luminol, agua oxigenada, sobre la manchita de sangre, sobre el cuchillo, le pone una lamparita de ultravioleta y se ve una luminiscencia, y dice, aquí ha habido sangre. Es un ejemplo pues de quimiluminiscencia. Como veis, los colores, la luz y la química están ahí. Otro ejemplo que también probablemente conocéis muchos de vosotros, lo que se llama la luz química. Son unas barritas como de plástico que se doblan, se cruje una cosa, hay una reacción química dentro y de repente empieza a aparecer una luz de distintos colores en función del colorante que hemos metido ahí. Esto se emplea, por ejemplo, pues, no sé, la gente que están en un sitio peligroso que puede haber una explosión, la gente que se va por ahí a una cueva o yo qué sé, para dar un tipo de luz, pues ahí tenemos un ejemplo de luminiscencia producida por una reacción química. Pero no es lo único. También, por ejemplo, tenemos la bioluminiscencia. Hay multitud de ejemplos de bioluminiscencia, hay seres vivos que emiten luz. Por supuesto, con reacciones químicas catalizadas por enzimas, producidas en un ser vivo, por ejemplo, en esta Lampiris noctiluca, que es una de esos animalitos que tenemos aquí. Este es un coleóptero, pero vamos, en España hay bastantes tipos de no me sale ahora la palabra, las luciérnagas, gracias. Luciérnagas. Este es uno de los que hay en España. La emisión la hacen las hembras para buscar, digamos, al macho, ¿no? Pues es una reacción también que está muy conocida, que tiene unos patrones. Y os he puesto también un compuesto muy importante, un ser vivo muy importante, que es esta medusa. La Corea Victoria es una medusa que fue famosa sobre todo hace poco, porque le dieron el premio Nobel, creo que fue el año 2008 exactamente, el premio Nobel de Química, a 3 investigadores que habían trabajado sobre la medusa esta, pero no tanto con la medusa, sino por una proteína que sale de la medusa, que es lo que se llama la proteína verde fluorescente, la GFP. Es una proteína que es capaz de producir una luminiscencia verde muy intensa, que se ha empleado, pues se puede meter esa proteína por procedimientos genéticos, ¿no? en seres vivos, en células, en bacterias, y entonces luego se ven perfectamente los orgánulos mediante la microscopía esta de fluorescencia. Hoy día es una herramienta fundamental de los que se dedican a la biología, a los experimentos estos de biomedicina, y todo ello deriva, como veis, de este bichito que es una medusa. Por supuesto, la electroluminiscencia, que es la emisión con luz cuando metemos electricidad.
Aquí simplemente contaros un poco que los famosos LEDs que tenemos por ahí por todos los sitios son también un ejemplo de una luminiscencia, en este caso electroluminiscencia, ¿no? Suelen ser materiales semiconductores, y lo que tenemos en el semiconductor es, digamos, dos niveles energéticos, ¿no? Uno de ellos, el de abajo, lleno de electrones, el de arriba vacío. Entonces, cuando salta, tenemos una corriente eléctrica, saltan electrones en la parte de arriba y está en una situación inestable. Cuando bajan para abajo, emiten una luz. Bueno, pues esa luz es el LED. El LED fue descubierto en 1907, por supuesto, una curiosidad como tantas, pero a partir del año 60 y tantos empezaron a descubrir los primeros LEDs, que recordad que eran unas lucecitas rojas pequeñitas que no valían para nada más que para hacer un pirotito, pero más adelante, pues luego lo comentaré si acaso un poco más, aparece, digamos, los LEDs estos de luz potente, los LEDs que le dieron el premio Nobel al físico justamente el año pasado por el LED azul, ¿no? Bien, ¿tienen que ver algo la química con los LEDs? Es una pregunta. Bueno, he puesto LEDs porque la Real Academia nuestra nos dice que no hay que decir LEDs, sino hay que decir LEDs. Es el plural de LED es LEDs. Vale. Sí, los LEDs necesitan semiconductores, necesitan químicos que hagan las sustancias, no solamente ingenieros o gente que los venda, hacen falta químicos que hagan las sustancias. ¿Qué sustancias? Pues evidentemente los clásicos, lo que están hoy día vendiéndose son estos compuestos semiconductores, fijaros, fosfuro de galio, arseniuro de aluminio y tal, que es el clásico rojo, el verde. ¿Habéis visto estas tiras RGB que se llaman, ¿no? RGB es red, green, blue, o sea, rojo, verde, azul, son las lucecitas. Bueno, pues ahí tenemos los típicos LEDs construidos con compuestos inorgánicos semiconductores. El año, como decía antes, 2014, le da el premio Nobel a un físico que es el que pone en marcha, el que inventa el LED azul de alta intensidad, que es el que nos sirve para fabricar los faros de los coches, las iluminaciones, también recubriéndolo con una sustancia que transforma esa luz azul en luz blanca y nos permite tener esos maravillosos faros de coches que se supone que no se gastarán nunca y un poco menos. Pero no solamente los LEDs es una labor de los químicos, digamos, inorgánicos, ¿no? Fijaros que estos son compuestos metálicos, ¿no? También los orgánicos podemos mucho que decir. De hecho, ya tenemos en el comienzo los OLED, que son los LED orgánicos. Están hechos con semiconductores poliméricos, tipo, fijaros como son polímeros que conducen la corriente, y eso nos va a dar pues unos más, digamos, aparatos que podemos fabricar, ya se fabrican, de hecho, pantallas más flexibles, pantallas o aparatos más, en principio, más baratos. Fijaros que no estamos utilizando metales caros como el galio o como el indio, sino estamos utilizando polímeros de precio baratísimo. Compuestos pues más ligeros, más baratos y más flexibles. Estas sustancias son sustancias más o menos rígidas, un polímero bastante. Entonces, quiero decir, el futuro, ahí está también que los químicos orgánicos tienen que seguir trabajando en estos sistemas de tipo LED, ¿no? Bueno, deciros también que los LED no solamente nos hacen falta químicos para eso, sino que los químicos nos gustan los LED. Por ejemplo, para los fotoquímicos nos producen unas luces monocromáticas muy baratas y además frías. Es una de las grandes ventajas de los LED. Las lámparas clásicas nuestras que empleamos son lámparas que emiten gran cantidad de calor, hay que refrigerarlas y tal. Un LED puede servir como iluminación de alta intensidad, pero prácticamente sin calor. Por lo tanto, es un sistema muy interesante para hacer reacciones con ellos. Bueno, otra herramienta importante para la química, la fotoquímica, que antes pues pueden ser los láseres. Los láseres hemos dicho antes cómo se generaron, pero la pregunta es, ¿para qué empleamos los láseres los químicos? Los láseres, hombre, si le preguntas a una persona normal, ¿no? Los láseres los emplean los médicos para operar. Pues no. Los láseres, como tantas cosas, se los apodera a los médicos, pero los láseres los invitan a los físicos y los químicos son los que hacemos los materiales necesarios para los láseres, ¿no? Pero además los láseres son, digamos, unas herramientas fundamentales para nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos luces monocromáticas de alta intensidad para hacer reacciones químicas o fuentes de radiación para muchos tipos de espectros.
esos que veíamos antes, espectros de absorción, de emisión, utilizamos láseres para eso. Por ejemplo, un tipo de espectrometría de masas con una enorme capacidad, digamos, de resolución, que es el MALDI, necesita unos láseres potentes. O el LIF, que es la fluorescencia inducida por láser, o el infrarrojo Raman necesita también láser. O sea que los láseres hoy día están no solamente en los aparatos, digamos, en los supermercados, ¿no?, para hacer la lectura de los códigos de barras, también están en todos los laboratorios de química y sobre todo de químico-física. También valen para hacer un montón de estudios mecanísticos, detección de intermedios, espectroscopías y esas cosas, y para más cosas. Y os he puesto simplemente un laboratorio de químico-física, pero bueno, como tampoco me estoy enrollando, poco me da la cuenta, vamos a no explicar. Si a alguien le interesa, ya le puedo hablar de unos experimentos que necesitan varios láseres para poder determinar una serie de propiedades de moléculas, ¿no? Seguimos adelante. Vamos a hablar un poco del color, que era un poco de la idea de antes también, ¿eh? Fijaros que esta es la definición de color de la RAE, de la Real Academia, ¿no? Sensación producida por la luz que impresiona los órganos visuales y depende de la longitud de onda. Eso me sirve muy bien para decir, bueno, vamos a hablar un poco de los órganos visuales, del ojo, ¿eh? No voy a hablar de nada, digamos, fisiológico, porque yo no, ni anatómico, no me interesa la parte química. ¿La parte química qué es? Pues evidentemente es la retina. La retina es una zona con unas células nerviosas muy especializadas que son capaces de detectar esa luz. Sobre todo, fijaros, lo que se llaman los conos y los bastones. Son esto de aquí. Los bastones son unas células nerviosas que son capaces de detectar cantidades ínfimas de luz. Son esas que nos permiten ver, pues, la estrella esa flojita en la noche oscura, o la luz en el fondo. O sea, unos pocos fotones que nos lleguen a un bastón de esos nos impresionan ahí y nos dan una señal. Ahí está la rodopsina, que es una de las proteínas que decimos. Pero luego hay un conjunto de los conos de tres tipos, que son los que reciben, los que nos ven, con los que vemos los tres colores básicos, que sabéis que son el rojo, el verde y el azul. Entonces, los fotones de más o menos la longitud de onda de verde, azul o rojo impresionan eso, y esto es lo que nos va a generar una señal eléctrica que nos llega al cerebro, y pues vemos allí, pues, ese color beige o el color morado de la jersey de aquel, o la chaqueta azul, etc. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué pasa ahí? Pues pasa sobre todo por una proteína que se llaman opsinas, es un nombre genérico. Aquí hablamos un poco de varios tipos de opsina, igual que la rodopsina de los rods, o sea, de los cilindros estos. Son unas proteínas complejas, como veis, con muchos aminoácidos, que en la zona central aquí, fijaros, tienen una molécula pequeñita, y una molécula pequeñita que en este caso no es más que una molécula como esta. Para una proteína como esa, el tener aquí esta molécula con 20 carbonos es una miseria, una cosa pequeñita. Esto se llama retinal. Está enganchado mediante un enlace con un nitrógeno puesto positivamente a la proteína. Y tiene un doble enlace, fijaros, que está, como decimos los químicos, en cis. ¿Qué quiere decir? Los palitos están hacia abajo. Bueno, pues cuando le llega el fotón verde, azul, o el fotón flojito de la rodopsina, lo que hace es el palito subirse así. Ha ocurrido una isomerización, cis a trans. Y eso dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Fijaros que eso está metido dentro de la proteína. Cuando ocurre ese pequeño cambio, produce una reestructuración de la proteína, que a su vez genera un impulso nervioso que nos está diciendo que está llegando un fotón a esa proteína, que es la sensible a determinada longitud de onda. Fijaros pues que algo tan simple como una isomería que llamamos cis-trans es la base de la visión. Cuando estamos en reposo, esta molécula vuelve otra vez a su sitio para que pueda llegar otro fotón. Pero recordad un poco, que todos lo habéis observado, que la luz se satura, que nos satura la retina. Cuando hay una luz muy fuerte, digamos, todas las proteínas se han puesto para un lado, y hasta el cabo de un momento que no vuelven otra vez no somos capaces de ver.
O sea que está claro que necesitamos un tiempo para que exista, digamos, un equilibrio térmico que nos vuelva otra vez. Este cambio cis-trans es un cambio rapidísimo, que son pues, unos pocos femtosegundos. Por eso, digamos, la visión de algo es realmente un proceso muy rápido. Bien, nos quedamos un poco con la idea esa del cis-trans y vamos a ver, para aprovecharlo para algo. Fijaros, nosotros podemos intentar decir, bueno, vamos a intentar hacer algo en la química que se parezca a la naturaleza. Vamos a hacer algo biomimético. Biomimético, además, pensando en ese retinal, pensando en ese compuesto que se dobla. Entonces, vamos a hablar de motores y, sobre todo, interruptores moleculares. ¿Qué es un interruptor? Todos lo sabéis, ¿no? Plus, on, off. ¿Qué es un interruptor molecular? Vamos a ver, algo así. Imaginar una sustancia y otra sustancia que esta se puede transformar en esta. Puede ser un isómero o puede ser otra cosa. Pensad, por ejemplo, en el isómero que estamos hablando, el isómero cis y el isómero trans, ¿no? Si la energía que estamos metiendo es una energía fotoquímica, vamos a imaginarnos aquí que aquí tenemos la sustancia A, aquí tenemos la sustancia B. Cuando le metemos un fotón pasaremos al estado excitado y el estado excitado volverá a la sustancia B. O bien de B, el estado excitado pasará a la sustancia A. O también puede pasar que nos pase de B a A mediante un paso térmico. O sea, una desactivación térmica, digamos, tiene suficiente energía esta molécula para pasar aquí, montañita, y pasar aquí otra vez. O sea, vamos a ver. Aquí hay una pequeña animación y tenemos un interruptor, le damos al on, pasamos del A al B. Ahora vamos a ver otro estímulo distinto, el estímulo S2. Pasamos del B a A. Eso es un interruptor. O sea, un estímulo que es capaz de pasar de A a B y otro estímulo diferente que es capaz de pasar de B a A. Por ejemplo, una luz lo pasamos de A a B y otra luz un poquito distinta, en tal longitud de onda pasamos de B a A. O bien el B dejamos o calentamos para que pase a nivel térmico de B a A. Hay interruptores que son fotoquímicos en las dos partes, otros que son fotoquímicos el paso A a B y el B a A es un paso térmico. Bien, eso es algo interesante que nos ha gustado de siempre, ¿no? Entonces, ya hace años, en el grupo de investigación mío, fue a Italia, Diego, un compañero y colega, a hacer un postdoc en la Universidad de Siena con el más importante fotoquímico computacional que existe hoy día, vamos, más o menos, el profesor Olivucci, ¿no? Y entonces ahí estuvieron trabajando y diseñando a nivel teórico, pura computación, un interruptor molecular que se pareciera algo al retinal. Y se dieron cuenta que lo que era imprescindible es que tuviera un nitrógeno, si era cargado pues todavía mejor, con un doble enlace carbono-nitrógeno, un enlace sencillo, un enlace doble y otro enlace doble. De manera que este enlace es el que va a poder darse la vuelta. Digamos, un diseño teórico. Bueno, Diego volvió a Logroño y durante años hemos estado trabajando en la síntesis de prototipos siguiendo ese esquema teórico y por supuesto con apoyo computacional fuerte, porque Diego es un experto computacional, y con otros que trabajamos, por ejemplo con gente de Alcalá de Henares, que conoce muy bien Juanjo. Diseñamos algunos, este es uno de los muchos que tenemos, ¿no? Este sistema, cuando lo iluminamos, da la vuelta a este enlace. ¿Esto para qué nos puede valer? Pues me puede valer, por ejemplo, para unirlo a un péptido, a una pequeña proteína. Nosotros por el R1 y R2 unimos esto a una proteína y vemos qué le pasa a esa proteína, o una pequeña proteína, un péptido, qué le pasa cuando hacemos la vuelta, o sea, cuando iluminamos el sistema. Trabajamos con esto con el profesor Bulley de la Universidad de Toronto, que es un experto en péptidos modelo y que, bueno, fue una chica allí a trabajar con el interruptor en el bolsillo, menos mal que no la cogieron en la aduana, y conseguimos enganchárselo a un pequeño péptido de 20 y tantos aminoácidos. Aquí tenemos el interruptor unido por unas cisteínas, y cuando esto se ilumina, fijaros, el péptido se revuelve
Digamos, demostramos, y además esto fue una publicación que estamos muy satisfechos, demostramos y estudiamos a nivel computacional y a nivel experimental todo eso. ¿Pero eso para qué me puede valer? Evidentemente esto es un modelo. Bueno, pues ahora estamos trabajando ya en cosas un poco más aplicadas, como por ejemplo, imaginaros, poner un interruptor a un antibiótico. Estamos con las quinolonas, que son los más sencillos, junto con un grupo de bioquímica de allí. Decir, bueno, pues vamos a ver si el efecto antibiótico de ese interruptor es capaz de modificarse cuando está en la posición cis o trans. Entonces podemos tener una especie de interruptor para decirle, ahora matas al bicho o ahora no lo matas, o ahora lo matas más o ahora lo matas menos, por ejemplo. Estamos trabajando con otro grupo ahí mismo de química orgánica que trabaja con mucinas. Las mucinas son unos glicoproteínas que están implicadas en algunos procesos de algunas vacunas contra el cáncer. Bueno, pues también lo mismo, pegárselo a una mucina y ver el efecto que tiene en ese sistema el tener el sistema así o retorcido. A partir de ahí podemos ver, evidentemente, las proteínas, cuando cambian su estructura, cambian sus propiedades químicas, físicas y de todo tipo, ¿no? Estamos además con un grupo también de biomedicina, intentando ver la adrenomedulina esta, que es una cosa que controla la angiogénesis, o sea, la formación de vasos sanguíneos. Son unos pequeños péptidos, pues lo mismo, pegarle un interruptor y ver a ver cómo podemos hacer que vaya más deprisa o vaya más despacio. O sea que, como veis, la fotoquímica puede tener interés incluso en temas, bueno, esto simplemente es una pequeña digresión científica, ¿eh? Vamos a seguir con cosas más normales. Vamos a ver, seguimos con el color. El color tiene que ver con el tipo de molécula que tenemos ahí. Pero os voy a demostrar que no solamente es el tipo de molécula o tipo de material, también a veces hasta el tamaño del material. Y esto es un poco lo que quería comentaros ahora. Entramos en la nanotecnología, algo que está muy de moda hoy día, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de relación entre tamaño y luz. Fijaros, por ejemplo, esto no se ve muy bien, ¿eh? Estos son unas suspensiones de un selenuro de cadmio y sulfuro de cadmio, que son lo que se llaman los puntos cuánticos, los quantum dots, que son semiconductores de tamaño nanométrico, que son capaces de, cuando se excitan con luz, emitir otra luz, ¿no? O sea, son sistemas que digamos, hay una luminiscencia que viene a base de la luz. Bueno, pues fijaros que todos estos que estáis viendo ahí son la misma sustancia. La única diferencia es el tamaño de la partícula. Los tamaños, según van siendo cada vez más pequeños, la luz se hace cada vez más azul. Cuando la partícula es más gordita, se va haciendo rojo. ¿Qué pasa? Recordamos que decimos que esto tenemos un semiconductor, dos niveles. Bueno, pues en las partículas estas muy pequeñas, digamos, como hay pocos átomos, cuanto más pequeñas son, más compactados están esos niveles y más bajos están. De manera que el salto entre abajo, banda de conducción y banda de valencia, es más alto. Si es más alto, es más energético. Luz azul. Si es más gordito, está menos compactado y está más cerca. Luz roja. O sea, podemos modular la luz que emite un LED, por ejemplo, simplemente fabricando distintos tamaños de las nanopartículas. Un ejemplo clásico también, que está en todos los libros de nanopartículas, ¿no? He puesto la copa Licurgo, pero pensad un poco en las vidrieras medievales, ¿no? Las vidrieras medievales, esos colores cambian cuando estáis dentro de la iglesia y es de noche o hay poca luz, veis un color, y claro, cuando está dándose el sol veis un color distinto. En la famosa copa Licurgo está en el Museo Británico. Es una copa hecha con un vidrio romano del siglo IV y cuando la luz es reflejada es verde, claramente verde. Claro, cuando metemos una luz dentro es roja. Esto incluso lo estudió el gran Faraday en el siglo XIX. Evidentemente él no tenía ni idea de las nanopartículas, esas cosas. Luego ya estudiándolo esto más en serio, se han dado cuenta que lo que tienen es nanopartículas de oro y de plata. Y que existen una asociación del oro y plata como de 50 nanómetros que tienen esas propiedades. Que cuando le da la luz de esa manera, refleja el verde, y cuando esto es emitido en rojo. O sea, de esto hay muchísimos ejemplos. Esto se puede ver en libros de nanomateriales. Uy, un camaleón. ¿Qué tiene que ver los camaleones con la química? Pues sí, también tienen que ver los camaleones. Esto es un camaleón.
Todos sabemos que el camaleón es un animalito que tiene distintos colores. Bueno, pues vamos a intentar explicar un poco los colores a base de interacciones con nanopartículas o con luces, ¿eh? Aquí no se verá muy bien, pero tenéis la misma especie de camaleón, que es un camaleón que está en España y en el sur de Europa y en el norte de África, que es el camaleón común, que puede ser muy oscuro, casi negro, que es verde marroncito con rayitas, o puede ser rojizo. Sin más. O sea, por lo menos vamos a quedarnos en sus colores, ¿no? O sea, muy oscuro, verde, tal, rojizo. ¿Cuándo? Cuando, digamos, tiene miedo el animalito, para demostrar que no va a hacer nada, se pone negro, se pone oscurito. Cuando está normal, cuando está, digamos, en situación neutra, está de color, pues eso, un poco como el ambiente, ¿no? Verdoso, marroncito, tal. Cuando está excitado, bien sexualmente o bien porque tiene miedo o está muy, muy irritado, se pone rojizo. Vamos a ver cómo podemos contar esto un poco. Esto salió un artículo precioso en el National Geographic hace un par de meses. Lo tenéis en la bibliografía también. La piel del camaleón tiene una estructura muy compleja, por lo que se ve, y entonces tiene distintos tipos de células. Tiene unas células que se llaman los melano... A ver, que es que estos nombres tan orgánicos, ¿verdad? Los melanóforos, creo que son, melanóforos, que tienen mucha melanina, ¿no? La melanina, como probablemente recordáis algunos, es una sustancia oscura, casi negra, ¿no? Entonces, estos melanóforos, cuando el animal, digamos, tiene esa sensación de que no quiere dar miedo, de que bueno, que lo dejen tranquilo, pues entonces los melanóforos lanzan la melanina hacia la superficie de la piel y entonces se pone prácticamente oscuro, ¿no? En situaciones normales los melanóforos están hacia abajo, esta especie de lengüitas con la melanina, y el animal no tiene ese color tan oscuro. ¿Qué es lo que tiene Pues tiene debajo de la piel unas células que se llaman los iridóforos, que tienen cristales de guanina. La guanina es una de las bases púricas, un compuesto totalmente corriente y además transparente, o sea, es un sólido transparente, como todas estas concentraciones orgánicas, ¿no? Pues tiene cristales de guanina. Cristales de guanina, además, en forma de una especie de retículas. Retículas que, según, digamos, el control nervioso del animal, puede ser más compacta o menos compacta. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un fenómeno de reflexión de la luz, del tipo de luz, en función de la compactación de esas iridóforos, de las células, de las cristales de guanina. Cuando el animal está tranquilo, en situación neutra, está, digamos, más ancha, están más separadas los cristales, y en esas condiciones el color rojo y el color amarillo lo atraviesa y refleja el color verde, el color... Entonces estamos viendo el animal en condición, digamos, estándar, normal, ¿no? En cambio, cuando se irrita, cuando se excita, se expande esos cristales. En esas condiciones el color rojo refleja y en cambio se absorbe el color azul. Entonces lo que vemos es que la piel se torna rojiza. Fijaros pues que el cambio de piel no es por un colorante, sino simplemente es por la reflexión de la luz en esos nanocristales de guanina que hay en esas células. A mí me parece un tema como muy curioso, ¿no? Que tiene que ver con cosas químicas, nanoquímicas y todas esas cosas. Bien, vamos a terminar un poco esto y voy a intentar un poco más deprisa. Siguiendo un poco los primeros comentarios que he hecho de Thorsten Bach, ¿no? Y decía, bueno, pues él hablaba también, pues, cuáles son los retos que tiene que cumplir la fotoquímica, qué es lo que tenemos que hacer en los próximos años o en el momento actual, ¿no? Entonces he apuntado cosas, algunas de que decía él y otras distintas, a ver si no soy muy pesado. Reacciones de control de quiralidad, o sea, reacciones que sean estéreo-enantioselectivas, reacciones que nos permiten obtener compuestos ópticamente activos, ¿no? A nivel fotoquímico es bastante complejo. O a nivel no fotoquímico, bueno, pues fueron premio Nobel el año 2001, son reacciones muy normales en el mundo de la química. A nivel fotoquímico es muy complicado. ¿Por qué? Porque fijaros que la catálisis es añadirle a una sustancia que hace que
la reacción sea más fácil, esté a más bajo, digamos, la energía que tiene que pasar. En la montañita que tiene que pasar es más pequeñita. Entonces, de esa manera es más fácil catálisis. Pero claro, en la reacción fotoquímica, antes habéis visto el dibujito, una molécula recibe un fotón, se excita al estado excitado y ya tiene mucha energía, no necesita más energía, ya vuelve al producto de reacción. O sea, no podemos o no hace falta catalizar nada. Entonces, ¿qué efecto tiene la catálisis? La molécula que hace de catalizador lo que tiene que hacer es agruparse, asociarse con el sustrato y hacer que cuando se excite tenga, digamos, una posición determinada para que nos dé un producto quiral. Eso ha llevado muchos años y de hecho hay un artículo muy interesante del Thorsten Bach en un Angewandte de este mismo año, de principio de año, que también lo tenéis en la bibliografía, donde habla un poco de las reacciones antiselectivas justamente en este momento. Nuevas estructuras. Bueno, aquí se puede contar mucho. Os he puesto un ejemplo muy así, que es la obtención de una molécula. A ver, ¿dónde estaba? ¿Qué es esta molécula? La tengo por aquí. La litoralisone. Que está. Bueno, pues simplemente es una molécula que se aísla de una planta de verbena y que también tiene que ver, bueno, pues con unas propiedades de crecimiento de los nervios y tal. Simplemente es un ejemplo de una reacción compleja donde se produce una cicloadición 2 más 2, esas que estudió Lieberman, para un ciclo de 4. Es un ejemplo más de los miles que hay escritos de reacciones fotoquímicas que permiten obtener moléculas complejas. Por supuesto, en química de energía solar. Aquí se puede decir muchas cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, fotoquímica solar. Fijaros este ejemplo que es muy curioso, muy curioso. Es una reacción hecha esta instalación está hecha en Alemania, cerca de Colonia. Son unos espejos parabólicos que tienen una tubería, un tubo de cuarzo, por donde circula una disolución de lo que va a reaccionar, de los reactantes, ¿no? El sol da en el espejo parabólico y mete la luz justamente en el tubito ese, en ¿cómo se llama la parábola? En las matemáticas se me ha olvidado un poco, el punto ese de la parábola donde, digamos, convergen los rayos, ¿no? El foco, exactamente, gracias. El foco de la parábola, hay una tubería de cuarzo donde viene la luz. Bueno, pues fijaros, esta quinona con este aldehído, con luz solar, ojo, en Alemania, en Colonia, que la luz solar, 90% de este compuesto. Las condiciones son 24 horas, una disolución de 500 gramos de quinona en 80 litros de terbutanol y acetona. Como veis, este compuesto en sí mismo no es interesante, pero es un producto de partido para fabricar, por ejemplo, antibióticos, tetraciclinas. Este es un ejemplo de los muchos que hay, ojo, muchos, no muchísimos, muchos. Por ejemplo, en España hay una central de energía solar en Almería que llevan años trabajando en cosas de este estilo, reactores parecidos a estos, pero sobre todo yo lo que he conocido por lo menos es en fenómenos o en reacciones de degradación de pesticidas. Por ejemplo, pesticidas agrícolas, que es un problema grave, bueno, pues meter por allí los residuos de pesticidas, que son compuestos clorados, fosforados, bueno, mediante este proceso se mineraliza, los compuestos organoclorados se convierten en cloruros y CO2, los fosforados en fosfatos, etc. O sea que hay bastante trabajo hecho y la gente está haciendo cosas en utilizar el sol, como hacía Chamichan, como hacían nuestros padres del siglo XVII, para hacer reacciones fotoquímicas. O, por ejemplo, hacer lo que se llama las moléculas termosolares, el MOST. Este es un tema muy interesante que también estamos intentando trabajar, que hay proyectos europeos, que hay... ¿Qué es esto? Pues os pongo un ejemplo o dos ejemplos, ¿no? Fijaros esta molécula. Esta molécula se llama, bueno, es un derivado, un diaril norbornadieno. Cuando se ilumina con luz solar, por ejemplo, es capaz de formarse un enlace entre esta posición y esta, y entre esta y esta. O sea, estos dos dobles enlaces se adicionan para dar esta molécula, que tiene, fijaros, 2 ciclos de 3, o sea, alta energía, muy tensionados. Hemos acumulado energía en los enlaces. Bueno, pues esa molécula tiene una alta energía. Si ahora mediante un catalizador revertimos a esta, es un proceso de pérdida de energía, de calor. Nosotros podemos acumular esta molécula y podemos calentar algo, generar electricidad o lo que sea, mediante el proceso de
vuelta para acá. Eso es un MOST, una sustancia que acumula energía en un enlace y que podemos acumular, guardarla y luego podemos revertirlo y que nos dé energía. Por ejemplo, estamos trabajando nosotros en derivados del azobenceno y cosas parecidas, ¿no? Sistemas tipo interruptor molecular, un doble enlace cis o trans, que en este caso el cis es el estable, le cae el sol, se forma el trans que es más inestable, hemos cogido energía y ahora al volver aquí desprende calor. Bueno, pues eso es una de las aplicaciones de la energía solar distintas a las que ya conocemos, bueno, por ejemplo, la fotosíntesis artificial que decíamos antes, que ahí está trabajando la gente. Es muy compleja la fotosíntesis, ya sabéis, pero están trabajando en la disociación del agua, la formación de hidrógeno, descomposición del CO2, todas esas cosas. Bien, más cosas. Aplicaciones biológicas, la fotobiología. Ahora estamos en España en un cierto resurgimiento y hemos conseguido que el Ministerio nos haga una red temática de fotobiología. Entonces estamos 8 grupos de distintos sitios de España que hacemos cosas que tienen que ver con la luz, con la química y con aplicaciones biológicas, ¿no? Y evidentemente nos dedicamos más a la química, pero claro, como lo bio vende más, pues hay que ponerle fotobiología. Esa es una cuestión, queramos o no, ahí está la cosa. Entonces, por ejemplo, lo que os decía antes, las imágenes biológicas, las aplicaciones de la GFP, de la proteína verde fluorescente, en los teñir, digamos, mediante procesos genéticos las células, o la terapia fotodinámica, que es una terapia, bueno, que se inició en el mundo del cáncer, pero que hoy día pues, se emplea hasta en acné. Me he enterado, hasta en acné, en bacterias, etc. ¿Qué es esto? Es un proceso típicamente fotoquímico que consiste en existen sustancias que son capaces, cuando se iluminan, de excitarse para formar, digamos, un estado excitado y transferir esa energía del estado excitado al oxígeno del aire. El oxígeno del aire es normalito, ¿no? Pero si le transferimos energía se convierte en oxígeno excitado, que llamamos singlete. Ese oxígeno singlete tiene propiedades muy interesantes. Por ejemplo, es capaz de oxidar fuertemente, de matar determinados seres vivos, por ejemplo, bacterias o células, etc. Entonces, la idea es la siguiente. Una sustancia que conozcamos que tiene esa propiedad fotoquímica de excitarse y que tenga la propiedad de acumularse en la zona que nos interese, por ejemplo, en un tumor. Para eso le ponemos los bioquímicos, le ponen sus cositas por allí para que vaya al tumor, ¿no? Entonces, se le inyecta al individuo eso, la sustancia se concentra en el tumor y ahora iluminamos con un láser en presencia de oxígeno. Claro, por eso no vale para cualquier cosa, valía para cánceres de piel o cánceres de vías respiratorias, pulmones, faringe, sitios donde hay oxígeno, donde puede llegar un láser, digamos una fibra óptica, ¿no? Con un láser. Y en ese momento la luz excita la molécula esa, la molécula le transfiere la energía al oxígeno y el oxígeno oxida, mata, como queréis llamarlo, la bacteria, o sea. Eso es la terapia fotodinámica. Ahí está trabajando gente, médicos, por ejemplo en Málaga hay un grupo con el que tenemos algún contacto que trabaja en estas cosas. Por supuesto hay muchos nuevos compuestos, pues, lo que hablamos antes de los LED, los OLED, los láseres, las cosas para la fotovoltaica, los dispositivos interruptores que comentábamos antes, no voy a daros más. Estamos hablando también, uno de los retos es trabajar cada vez más con tiempos más cortos, ¿eh? Estamos hablando allá de los femtosegundos, pero no solamente femtosegundos, sino los atosegundos, 10 elevado a menos 18 segundos. O sea, ser capaces de estudiar los fenómenos físicos o químicos que se verifican en tiempos muy muy cortos. Por ejemplo, ya contaban, ahí a físicos intentando ver, o sea, experimentalmente cómo se mueve un electrón en un átomo. O sea, observar experimentalmente el movimiento de un electrón en un átomo mediante unos láseres de atosegundos. Eso me parece una cosa fantástica. Los químicos tenemos la gracia de podemos estudiar fenómenos que son ultra rápidos mediante esta cosa que se llama a veces femtoquímica. La femtoquímica sería estudiar fenómenos químicos mediante dispositivos muy muy rápidos, digamos que dan láseres de pulsos muy cortos, etc.
se pueden hacer muchísimas cosas. Y luego, por último, fotoquímica computacional es una cosa que se ha desarrollado en los últimos, sobre todo 10 años, de manera exponencial. Hoy día no hay trabajo fotoquímico o fotobiológico que no lleve un soporte computacional, y existen ya programas específicos para esto, etc. O sea, que, digamos que estamos en auge, ¿no? Y yo creo que con esto no hay más cosas. Acabamos. Permitidme ahora un anuncio. Como decía antes Bernardo, en Logroño organizamos desde hace casi 10 años una escuela de verano sobre historia de la química. Entonces os anuncio que este año, el 6 a 8 de julio, tendremos una escuela de verano. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Esa foto es del primer año, pero esa foto es del último año, que fue las bodegas Campillo, que decíamos antes. Todavía no tenemos página web, pero podéis utilizar mi correo, y si alguien tiene curiosidad, si esto sale en algún sitio, en la página de la anterior escuela todavía estaba operativa, entonces podéis ver las cosas que se hicieron, las fotos que hay y las otras cosas, ¿no? O sea que os animo, os invito a que vengáis a Logroño a pasároslo muy bien con la química y con la historia y con la divulgación y con todas esas cosas. Y yo ya no quiero nada más. Si alguien quiere comentar. Pedro, muchísimas gracias por la interesante charla. Y bueno, ahora ya que la veo aquí tranquilamente sentada, porque antes estaba como en plena acomodadora, y después de haber acabado la primera sesión, y siempre cuando empezamos algo siempre es muy duro, porque hasta cómo va a salir, cómo va a ser la cosa y tal, bueno, yo creo que la gente me decía, ¿cómo estás? ¿Estás muy estresado con el curso? Y yo dije, no estoy nada estresado, ya uno tiene experiencia, pero yo tengo que decir que yo tengo a Marina Velado a mi lado para que me eche una mano, y entonces yo no me tengo que preocupar ni de micrófonos, ni de ordenadores, ni de nada y nada. Entonces, bueno, yo quiero darle las gracias, porque ya he dicho que antes la veía por allí pululando, corriendo, poniéndose, intentando colocar a todo el mundo para que todo el mundo esté cómodo, pero como ahora la veo aquí tranquila, pues Marina, muchas gracias, que antes no te he mencionado. Bueno, tengo que decir antes de pasar el turno a vosotros, que sois los protagonistas a partir de ahora, efectivamente Pedro ha empezado con su primera diapositiva y creo que efectivamente captó, aunque en su momento no se lo dije, captó cuál era el mensaje de esta charla. Estamos en el Año Internacional de la Luz. Desde hace ya 10 años se vienen celebrando una serie de hitos promovidos por la ONU y la UNESCO, el Año Internacional de la Física en el 2005, el de la Ciencia en España en el 2007, el de la Química en 2011, el de la Cristalografía el año pasado y este año el de la Luz. Bueno, pues yo tengo que decir que el Año Internacional de la Luz ha pasado prácticamente desapercibido en nuestro país. Ha pasado prácticamente desapercibido. Y yo, el primer tuit que he puesto ha sido: la charla de Pedro Campos va a ser una de las actividades más importantes que se han celebrado este año en el Año Internacional de la Luz. Como esto lo está viendo todo el mundo y también lo están viendo los físicos que controlan el Año Internacional de la Luz, por favor, no os podéis olvidar de la química, porque la química es fundamental en la investigación con la luz, como hoy Pedro ha demostrado. Entonces yo creo que Pedro captaste muy bien la idea de lo que era esto, ¿no? Bueno, yo paso el micrófono por si alguien quiere intervenir. Siempre. Sí, Julio. Toma por el streaming para que muy bien. se vea. Muchas gracias, Pedro, por esa interesantísima conferencia. Creo que has sido muy discreto al comenzar tu exposición, hablando de que qué extraño que no aparezca la química con la luz. La razón está muy clara. Siempre, y siempre lo será, patrimonio de los físicos. Queramos o no queramos. Se lo apropiaron desde hace muchísimo tiempo y no lo quieren soltar, sencillamente. Y si es cierto que después tú demuestras claramente que la luz no es nada si no hay detrás una química. Está clarísimo. Ese es el comentario que yo te quería hacer, que creo que tú has sido muy discreto inicialmente, pero creo que la razón es esa, sencillamente. Y si es cierto que además de cara, ya no al futuro, al presente, incluso al pasado, la frontera entre la física y la química cada vez está más borrada.
e incluso entre la química y la biología. Es decir, están desapareciendo las fronteras en todo el ámbito científico. Y los que nos dedicamos a investigación cada vez tenemos menos fronteras en ese sentido y cada vez nos tenemos que mover más en los campos en donde no somos expertos, pero que nos tenemos que acostumbrar. La biología, la física, todo. Muchas gracias por tu conferencia. Gracias, Julio, por el comentario, porque además creo que es muy oportuno. De hecho, yo hace unos años quise ya empezar a llamar a este curso los avances de la ciencia y su impacto en la sociedad. Pero bueno, yo creo que aún la química le falta tener un poco más de relevancia a nivel de sociedad. Pero si miráis el programa de este curso, realmente hay charlas que están en la frontera de la química con la física, de la química con la biología, y en otros años hemos hablado incluso de las fronteras con las matemáticas, que parecen como más distantes. Yo creo que ese es un mensaje para los jóvenes. Los jóvenes os tenéis que formar no como químico ni como físico, sino como científico, porque evidentemente hay que saber un poco de todo para ser un científico moderno, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo sí voy a preguntar entonces, porque ya sabes que yo en esto de preguntar siempre pregunto muchas cosas. Bueno, curiosidades, ¿no? Yo creo que una cosa que ha remarcado, además, bueno, una la has dicho claramente, ¿no? Para Lavoisier era millonario, vivía muy bien, gracias a los impuestos, y bueno, pudo tener mucho equipamiento, ¿no? Tampoco Priestley andaba escaso de equipamiento, ¿no? Y realmente qué importante es la instrumentación científica en el progreso de la ciencia, ¿no? Antes también han mencionado, así de pasada, que Faraday fue realmente el primero que descubrió el oro nanoestructurado, pero evidentemente no tenía posibilidades de estudiarlo como lo estudiamos ahora, porque evidentemente no había microscopías, ni se había descubierto el efecto Tyndall y cosas así, ¿no? Y realmente eso creo que es una cosa que a veces no apreciamos demasiado, ¿no? Cómo la instrumentación científica ha permitido, por un lado, avanzar la ciencia, y por otro lado, la ciencia avanza también gracias a esa instrumentación, ¿no? No sé si tienes algo que comentar, Pedro. Yo creo que es una idea que está ahí, que se ha comentado, pensar un poco en el espectroscopio. Para mí es una cosa básica, ¿no? Unas ideas de un par de señores que digamos, sustentan hoy día unas cosas más potentes que en la investigación, ¿no? Que son la espectroscopía. La espectroscopía nos vale igual para los forenses que para los que están buscando oro en no sé dónde, a los químicos. Cualquiera necesita y pensad un poco en todos los análisis que nos hacemos en los médicos, ¿no? Todos ellos, prácticamente todos, se basan en espectroscopía, todos. Ya no hay otro tipo de análisis, o sea que estamos en el mundo ese. Bueno, yo. Sí, bueno, en primer lugar, felicidades por la charla, porque ha sido realmente magnífica. Además, has incorporado muchísima historia de la química, y precisamente en relación a esa escuela de verano tan magnífica que tenéis, que yo el año pasado la última me la perdí, pero esta vez no me la pienso perder. ¿Tenéis algún tema, algo en mente, alguna pista que nos podáis dar sobre esta escuela de verano? Sí. Quiero decir, se han lanzado algunas ideas, y como hemos hecho otros años, vamos a intentar aprovechar, pues como han hecho los de la luz, las efemérides, ¿no? Entonces os cuento algunas efemérides que hay, entonces a partir de ahí conectaremos un poco, ¿no? Este año, por ejemplo, 2016, 300 años del nacimiento de Antonio de Ulloa. ¿Sabéis quién es Antonio de Ulloa? Sí. Bueno, pues... Pero los riojanos no podéis contestar esa pregunta. No era riojano. Ya lo sabemos, pero ella sí. Ella sí. Entonces, por ahí a lo mejor nos metemos un poco con cosas como la química o los elementos químicos y los españoles, por ejemplo. Hay gente que sabe de esas cosas. 250 años del nacimiento de John Dalton. También os puede interesar un poco el hablar de algunas ideas básicas, como puede ser la teoría atómica. 100 años de la publicación en el Jazz, bueno, Jazz, ¿sabéis lo que es el Jazz? El Journal of American Chemical Society, del trabajo seminal, como diría nuestro amigo Pascual, de Gilbert Newton Lewis sobre el enlace covalente.
¿Qué más? 66, 150 años de la estructura del benceno de Kekulé, 1966. Entonces, a partir de ahí, ya ves, vamos a intentar a ver, a lo mejor, pues, coger un poco la teoría atómica o la teoría atómica en España, bueno, una serie de cosas de esas, ¿eh? Pero todavía no está claro. Hemos lanzado ideas, hay un grupito de gente que estamos, Bernardo ahí también discurriendo, y tú mismo, ayúdanos. Dime. A ver, ¿cómo se ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Hay una cosa que, bueno, aparte de riojanos, es maravilloso, ¿eh? O sea, bueno, nos has iluminado la cabeza. Pero yo que estudié en Zaragoza, claro, bajando con el Ebro, pues entonces había un profesor que se sabía la marcha analítica en verso. Y hay una que tiene que ver con el color, que es el amonio. Yo no tengo castañuelas ahora, pero la bailo. Pero os la cuento. El amonio. Y las sales de amonio tratando con álcali fuerte, calentando desprenden vapor, que al papel tornasol encarnado, si es que está mojado, cambia de color. Mire usted. Ramón Andrade es también uno de los ponentes del curso. Estará, creo recordar, el 21 de enero en una mesa redonda sobre ciencia, arte, humanidades, una única cultura. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Ya has estado hablando sobre interruptores moleculares. ¿Hay algo que se esté haciendo de ordenadores, o sea, computación cuántica, con moléculas? Pues quiero creer que sí, pero yo no tengo constancia. O sea, si están pequeños se pueden... Sí. De hecho, y luego eso no lo he comentado, pero vamos, es una de las aplicaciones posibles de los interruptores, ¿no? El generar, digamos, a las moléculas, tener moléculas 1 o 0 según cómo estén colocadas. Pues podemos tener entonces un ordenador mucho más pequeño que el ordenador actual. Es la famosa idea esa de que se van empequeñeciendo, ¿no? los chips, los transistores, hasta llegar a un límite que ya no se van a hacer más pequeños, debido, digamos, a la estructura, digamos, cristalina del silicio, todas esas cosas. Pero ahí sí que tenemos esa posibilidad. Probablemente sí, me imagino que habrá físicos. Sí, pero... Sí, pues eso hay unas cosas, pero yo creo que todavía no hay nada, que yo sepa, no hay nada real. Pero es uno de los posibles del futuro, ¿no? Utilizar moléculas como componentes de los unos y ceros del lenguaje binario. Eso es posible. Muchas gracias. Una pregunta más, un comentario. ¿Más? Bueno, pues entonces, Pedro, muchísimas gracias por la interesante conferencia, que realmente has demostrado tu pasión, sobre todo pasión por la química, y además como muchas cosas que algunos defendemos, ¿no? Que como la historia de la ciencia es un buen hilo conductor para explicar muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias.